Hoy es el día del Arcángel San Rafael, que tengo aquí su imagen, les quiero mostrar. Tengo su remera de San Rafael. Les comento que yo no conocía la historia de este ángel, de este arcángel. Y hace un año yo me casé. Después de unos días vino un amigo llamado Iván a visitarme. Y me dijo: Fernando, yo siempre hago la oración que Tobías hizo con su esposa en su noche de boda con mi esposa. Yo hago esa oración, me dijo, porque es muy bueno ese para el matrimonio. Y te aconsejo, Fernando, para que vos hagas esa oración con tu esposa, me dijo. Y ahí me dice: Fernando, ¿vos conocés la historia de Tobías?, me dijo. Ahí yo le dije: no conozco. Bueno, él me comentó todo. Y yo también les voy a comentar a ustedes un poco la historia de Tobías. Y al final voy a contarles mi testimonio. Tobías era hijo de Tobit. Tobit era un señor muy justo que cumplía los mandamientos de Dios. Siempre ayudaba a las personas que necesitaban. Siempre practicaba la caridad, daba su diezmo. Era un esposo ejemplar. En su época, el rey de la actualidad de su época perseguía a muchos israelitas y le mataba. Le mataba a los israelitas y tiraba así por la calle. Y él eso buscaba una forma de darle una digna sepultura. Y él, a escondida del rey, llevaba, enterraba. Y eso el rey después con el tiempo pilló y no le gustó al rey. Bueno, el rey entonces le persiguió, le quería apresar y él corrió. Y tiempos antes de eso, él había viajado a una ciudad y le prestó 10 talentos de plata a un señor. Porque Tobit en la época era muy próspero. Dios siempre le bendecía en sus proyectos. Y él por eso siempre también ayudaba. Y él se corrió del rey. Luego el rey muere. Su propio hijo le mata al rey. Y Tobit sabe de eso. Entonces él vuelve otra vez a su ciudad. Al volver a su ciudad, su hijo, estando un día con su hijo, ahí su hijo le comenta que ya vio otra vez un cuerpo tirado por la calle. Y él se pone tan triste y se va nuevamente, le da una sepultura digna a ese cuerpo. Luego la gente, su vecino, veía y se burlaba de él. Decía: el rey ya le persiguió luego por dar sepultura a la gente, y ahora él viene a hacer lo mismo nuevamente. Se reía de él. Pero él siempre quería ayudar y siempre fue justo. Un día de estos salió afuera de su casa, en su patio. Al mirar hacia arriba, pasaba un grupo de palomas, y esa paloma hizo sus necesidades y cayó por el ojo de Tobit, y él se quedó ciego. Luego no pudo más trabajar por su ceguera y empezó a pasar dificultades económicas. Su esposa empezó a ser tipo vendedor ambulante, vendía tejidos por la ciudad. Y un día de eso salió a vender los tejidos y se le paga todito por los tejidos, la gente le paga y le da de regalo una cabra. La persona que le paga le da de regalo una cabra y ella lleva en su casa y le comenta a su marido: mira, me pagaron todo y me dieron una cabra de regalo. Y Tobit, desconfiado, le dice: no, seguramente ese es robado, algo ilícito. Yo no quiero nada que sea impuro en nuestra casa. Anda a devolver nuevamente, le dice a su esposa. Y su esposa se enoja tanto y le dice: ¿de qué te sirvió vos cumplir los mandamientos de Dios? ¿De qué te sirvió vos ser justo? ¿De qué te sirvió? Y hoy día nosotros estamos sufriendo, estamos pasando necesidades. Y le empezó a decir muchas cosas a su esposa y eso le entristeció a Tobit. Luego Tobit entró en su pieza y empezó a orar y a pedirle a Dios. Le dijo a Dios: Señor, yo no aguanto más, Señor. Llévame, Señor, porque la gente se burla de mí. Yo siempre trato de ser justo y no aguanto más la burla de la gente.
Y él, como Dios siempre le escuchó a él, él pensó que Dios ya le iba a llevar. Y en ese instante él se recuerda del dinero, es del 10 talentos de plata que tenía en la otra ciudad. Y le llama a su hijo, a su hijo Tobías, y le dice: hijo, yo ya me estoy por ir. Dios dentro de poco me va a llevar. Y yo quiero que vos te vayas a cobrar un dinero que yo tengo en tal ciudad. Y ahí su hijo le dice: pero ¿cómo yo voy a cobrar? Yo no tengo ni un recibo de eso. Y su papá sale y le dice: yo tengo el recibo. El Señor me había dado, y él me había dado la mitad del recibo. Y al encajar junto, ahí ves que es real y ahí te va a pagar el Señor, le dice. Pero era lejos la ciudad donde le quería enviar a su hijo, ¿verdad? Y le dijo: hijo, anda a buscar en el pueblo a una persona que te pueda ayudar, que te pueda acompañar en el viaje. Y Tobías le escucha: sí, entonces me voy a ir, papá, le dice. Pero antes de esto yo te quiero decir, hijo, sea que un buen hijo, le digo. Porque yo dentro de poco me voy a ir, yo quiero que vos le cuides a tu mamá, le respete, le honre como hijo, ayude siempre a los pobres. Si tenés mucho, ayuda. Y si tenés poco, igual ayuda a la gente, pero da con amor. No dudes en dar el diezmo, no dudes en hacer todo tipo de ayuda, le dijo. Sí, le dijo Tobías, le escuchó a su papá. Y cuando yo me muera, me entierre, pasando los días, cuando tu mamá también muera, enterrarle a mi lado, le dijo a su hijo. Y Tobías le escuchó, le aceptó todito y salió después a buscar la persona que le iba a acompañar en el viaje. Saliendo un poco de su casa, se le bajó el arcángel San Rafael. Pero no le identificó, no le dijo que era que le dijo que era otro nombre, no le dijo que era San Rafael. San Rafael se fue y le preguntó a Tobías: yo vengo de lejos, ¿será que vos tenés a un amigo que me pueda dar un trabajo? Le dice San Rafael a Tobías. Y Tobías le dice: no conozco yo, pero vos por si acaso no conocer tal ciudad, le dijo a San Rafael, le pregunta a Tobías. Y le dice: sí, conozco, le dice San Rafael. Yo siempre vengo y me voy de allá, conozco todos los caminos, le conozco a fulano, a sultano. Y justamente ese sultano era el que le debía a su papá. Ah, ¿le conoces vos a sultano? Le dice Tobías: sí, le conozco. Y ahí le dice: ¿será que vos me podías acompañar? Nosotros te vamos a pagar si vos me acompañás. Tengo que ir junto a él a cobrar un dinero, le dice Tobías. Y San Rafael le responde: claro que sí. Pero primero vamos junto a mi papá, le dice Tobías. Y le lleva a San Rafael en su casa, le presenta a su papá, le dice: mira, este señor conoce el camino. Y su papá le llama a decirle que entre a hablar conmigo, le dijo a Tobías que pueda entrar San Rafael en su casa a hablar para conocerle, ¿verdad? Y ahí Tobías le pregunta a San Rafael, le dice: ¿tú conoces tal ciudad? Sí, conozco, le dice. Pero ¿de qué familia vos sos? Le dice Tobías. ¿Para qué querés saber? Le dice San Rafael. Y ahí Tobías le dice: yo quiero saber si vos sos de una buena familia. Y ahí le comenta San Rafael: yo soy descendiente de fulano el grande. Y había sido, Tobías le conocía a ese y sabía que era una persona justa. Entonces vos sos de una buena familia. Vos le vas a acompañar entonces a mi hijo, le dijo. Pero yo te voy a pagar en tu vuelta recién, le dice Tobías a San Rafael. Sin problema, le dice. Bueno, se preparan después para irse Tobías y el ángel Rafael y salen de la casa. Y ahí la esposa de Tobías, que se llama Ana, le reta a su marido: ¿por qué vos dejás que se vaya nuestro hijo a cobrar ese dinero? Vos tenías que dejar que se pierda nomás, ya ese es muy lejos, es muy peligroso el camino. Y si le pasa algo a nuestro hijo, le empieza a retar a su marido, ¿verdad? Y ahí Tobías le dice: no te preocupes, Dios le va a proteger a Tobías. Nuestro hijo va a ir y va a venir salvo. Mis ojos van a ver todavía. Eso le dice Tobías a su esposa. Y se van Tobías y San Rafael. Y era un camino muy peligroso. Y todo el camino el arcángel San Rafael le protegía a Tobías. Durante todo el camino él sabía que en ese camino habían asaltantes y le desviaba. Y un día de eso ellos se acercan a un río y Tobías empieza a lavar su pie y hay un pez, casi le muerde el pie a Tobías. Y Tobías grita. Y ahí
Y ahí San Rafael le habla, ¿qué pasa? Acá un pez casi me muerde, le dice, agarrá, le dice San Rafael. Agarrá, nos va a servir a nosotros. Y ahí todavía la agarra. Ahí después le dijo para matar, mató el pez, le dijo, pero guardá a nosotros su corazón, su hígado y su escama. Y Tobías queda curioso y le pregunta, ¿pero por qué? ¿Para qué vamos a guardar eso? Esos son buenos remedios. Le dice. Bueno, se guarda bien los remedios, el hígado, el corazón y la escama. Y luego come el pescado la mitad y la mitad deja para comer en el camino. Y en el camino Tobías le pregunta, ¿pero para qué remedios son estos que vos me dijiste? Ahí le dice el arcángel San Rafael, el corazón y el hígado son espantademonios. Y la escama del pescado cura cegueras, le dijo. Bueno, van yendo y ahí San Rafael le dice a Tobías, en nuestra ciudad, en el camino, ahí está una chica llamada Sara. Y Sara, según la ley de Moisés, te corresponde a vos humano. Y su papá es muy próspero, es muy rico allá. Y sería bueno que vos te vayas a pedir su mano a casarte con ella, le dijo. Según la ley de Moisés te corresponde a vos, porque antiguamente en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, las personas tenían que casarse con su pariente. Y Tobías le conocía ya a Sara, le dijo, vos estás loco. Sara se casó 7 veces ya. Y 7 veces, dice que 7 veces en la noche de nupcia, cuando entraba en la pieza, un demonio le mataba. Vos estás loco, ¿qué va a pasar a mi papá? Yo no me voy a casar, le dice Tobías a San Rafael. Y San Rafael le dice, no te preocupes, Dios te va a proteger. Y le dice, inclusive cuando vos entres, vos te podés casar con ella, es una chica muy inteligente, siempre cumple los mandamientos de Dios. Y ahí le empezó a hablar de Sara y ella se empieza a enamorar. Y le dice, inclusive vos estás llevando el corazón y el hígado del pez. Y ese vos a la noche de tu boda, al entrar en tu pieza, vos colocás eso. Y le va a espantar al demonio, le dice. Y justamente Sara estaba muy depresiva porque 7 veces ya se casó. Y en su noche de boda siempre el demonio que se enamoró de ella. El demonio se llamaba Asmodeo y estaba enamorado de Sara. Y cuando entraba en su pieza él mataba a todos los novios de ella porque él le quería a Sara solo para él. Y ella estaba triste. Inclusive ella pensó en suicidarse y todo. Una vez entró en su pieza y luego reflexionó y dije, pero si yo me suicido, ¿qué va a pasar de mi mamá y de mi papá? Entonces decidió no suicidarse nuevamente. Y luego, pero estaba siempre depresiva. Y luego se estaba yendo Tobías y llegó en la ciudad. Se fueron junto a los familiares de Sara. El papá de Sara se llamaba Raguel. Y ahí el arcángel San Rafael le dice a Raguel, mira, este es Tobías, él viene a pedirle la mano de tu hija. Según la ley de Moisés les corresponde a él la mano de tu hija. Ahí Raguel le dice, yo no tengo problema que se case con mi hija, pero yo le voy a ser sincero, mi hija se casó 7 veces ya y los 7 veces se murió su marido, le dijo. Y le dije, San Rafael le dice a Raguel, nosotros sabemos de eso, pero Dios le va a proteger, no le va a pasar nada. Y San Rafael en el camino le había dicho también a Tobías que al entrar en la pieza, que haga una oración, que le entregue a Dios su matrimonio. Y San Rafael y Tobías guardó eso en su mente, ¿verdad? Se quedó guardado con eso. Bueno, ahí al mirarle a Sara ya se enamoró. Ya venía lo enamorado en el camino, pero al mirarle a Sara se enamoró más todavía. Y se celebró la boda. Al terminar la ceremonia de la boda, entran en la pieza y ahí se recuerda Tobías de lo que le había dicho San Rafael, del corazón y del hígado del pez. Y ahí quita y ponen cerca de la cama. Y el olor de eso le espanta al demonio. El demonio sale ahí corriendo y el arcángel San Rafael le agarra y le lleva preso en Egipto. Y luego Tobías
se recuerda también que para entregarle a Dios la oración que le había dicho, el arcángel San Rafael le había dicho que haga una oración. Y le llama a su esposa y empieza a rezar y agradecerle a Dios, entregárnosle su matrimonio, diciéndole a Dios: Señor, tú que has creado al hombre, tú creaste a Adán y a Eva para que pueda unirse y formar una familia. Y yo vengo también a unirme con esta mujer para formar una familia. Y no por placeres, sino para cumplir lo que tú nos has mandado. Y luego se van, se acuestan. En esa noche el suegro de Tobías se despierta y le llama a su guardia y le dice: anda a cavarnos un hoyo. Anda a cavarnos un hoyo y vamos a revisar, seguro ya murió Israel, el esposo de mi hija. Y cavó todo el hoyo y después le dije: anda ahora a revisarnos. Y se fue a revisar, ¿verdad? Él pensando que Tobías había muerto, ¿verdad? Y le iba a enterrar para que nadie sepa, porque si no todo el pueblo ya iban a hablar ya otra vez. Entonces le manda a su guardia también a revisar. Y se va a su guardia y le encuentra a ellos durmiendo juntos. Y viene el guardia y le dice a Raguel: no, señor, no ha muerto, yo he visto que están durmiendo juntos. Y ahí Raguel se queda tan feliz, y decretó que iba a ser 14 días de farra. Al despertarse Tobías con su esposa, se va, le abraza a Tobías y le dice: Tobías, yo te entrego la mitad de lo que tengo. Y la otra mitad va a ser tuya el día en que yo me muera. Y ahora vamos a hacer 14 días de fiesta, le dice. Ahí Tobías le dice: pero yo tengo que ir a cobrar mi dinero. Mi papá y yo se van a preocupar de mí. Yo vine para cobrar el dinero de papá, le dice. Y ahí le dice... el suegro le dice: no te preocupes, tu papá va a saber que vos estás bien. Y acepta. Pero ahí también Tobías le llama al ángel San Rafael, le dice: anda a cobrarme un poco este dinero, y le dio el recibo. Y el ángel San Rafael se va a cobrarle. Pero en ningún momento él sabía, el ángel se le identificó que él era ángel. El ángel se comportó como una persona común y corriente como nosotros. Y el arcángel San Rafael se va a cobrarle el dinero. Luego vuelve, trae todo el dinero, y al volver ellos juntan sus cosas y vuelven a su ciudad. Todavía ya con su esposa, con el patrimonio que le dio su suegro, los animales, muchísimas cosas. Quedó millonario Tobías con eso, ¿verdad? Ganó muchos bienes y vino como una caravana de sirvientes. Volvió a su ciudad y ahí él se adelanta. El arcángel San Rafael le dice: adelantate, anda a hablar con tu papá. Cuando llega junto a su papá, se recuerda él de la escama del pez y le pasa a su papá. Su papá pone por su ojo y recupera la vista. Y se queda tan feliz, le cuenta todo a su papá, todo lo que pasó, y se queda tan feliz. Luego decidieron en dar la mitad de lo que él había ganado a San Rafael. Le llama: ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque él no me protegió durante todo el camino, le dijo a su papá, le contó todito Tobías a su papá. Y le llaman al arcángel San Rafael. Y San Rafael viene y ahí le dice: nosotros te vamos a dar la mitad de tu reino. Y San Rafael le dice: no, yo no voy a poder aceptarte, porque Dios me mandó junto a ustedes, y yo ya cumplí mi misión. Yo estoy volviendo. Dios escuchó tu oración, Tobit, le digo. Yo siempre estuve a tu lado cuando vos estabas enterrando a la gente, cuando vos estabas ayudando, yo siempre estuve a tu lado. Cuando vos dabas oración, yo le entregaba a Dios tu oración. Y así también a Sara. Y yo vine para cumplir esa misión y ya me estoy yendo, le digo. Y luego desaparece en su frente. Después de eso, Tobit vivió hasta los 114 años. Cuando él se quedó ciego, él tenía 38 años. 4 años quedó ciego. Y al morir a los 114 años, su hijo le entierra. Y después, cuando su mamá, la esposa de Tobit, fallece también, Tobías le entierra a su mamá al lado de su papá, como su papá le pidió. Ahora tú me dices: ¿qué tiene que ver eso con tu testimonio? Le cuento lo siguiente. Hace un año aproximadamente, hace un año exacto, nosotros nos casamos, yo y mi esposa Julie. Nos decidimos casar para tener la bendición de Dios en nuestro hogar. Luego teníamos un local donde nos decidimos. El local se llamaba una granja. Nuestro sueño era casarnos en una granja. Y la granja se llama Piro. Yo ya había hablado con ese señor, él me iba a alquilar. Y el día que me decido, me voy junto a él
el Señor me alza el precio y ahí yo por eso desisto. Inclusive el Señor estaba reformando la piscina de su local y yo le dije, no, seguramente no va a terminar hasta mi boda. Entonces, vamos a esperar, después yo ya ni junto a vos, le dije, pero para deshacerme nomás él, ¿verdad? Y cambiamos, entonces en ese mismo día nosotros vamos, yo hablo con mi señora y empezamos a buscar local donde casarnos. Y ella se había recordado de un local que ella había visto en estado de un muchacho, que era muy lindo. Y me dice, vamos a tal lugar. Y nos vamos en ese lugar. Nos vamos a ese lugar junto al Señor y el Señor, el dueño de la granja, muy amable, excelente Señor. Ya no entendimos en el precio, nos atendió súper bien y alquilamos ese local. Luego vinimos, nos organizamos y en esa época del año pasado fue difícil. Era una época de crisis también, ¿verdad? Y cada día que se quedaba más cerca de nuestro matrimonio estaba parece más difícil. Primero ya tuvimos la dificultad del local. Luego las crisis que nos apretaban. Pero nos fuimos adelante yo y mi señora. Y luego después, toda la semana de nuestro matrimonio marcaba lluvia. Nos preocupaba. ¿Será que va a llover? Inclusive yo leí un libro, ¿verdad? Y en el libro decía la frase, quien diga que el sol trae felicidad, nunca ha bailado bajo la lluvia. Y yo le dije a mi señora, cualquier cosa si no se van los invitados, nosotros dos vamos a bailar en la lluvia, vamos a decir esta frase. Lo importante es tener la bendición de Dios. Y luego viene la fecha de la boda. Pero antes de eso teníamos más una dificultad. Era que mi mamá, por ejemplo, nunca se casó. Ella siempre fue en contra del matrimonio. Y yo tenía que hablar con ella. Y era difícil para mí. Llega la fecha y me voy y le digo a ella, mamá, yo me estoy casando. Y ella no quiso aceptar, ella le quiere mucho a mi esposa, pero ella siempre fue en contra del matrimonio porque ella decía que una persona cuando se casa, después fácilmente se separa, es mejor vivir nomás juntos, ¿verdad? Yo respeto su opinión porque ella también viene de familias, mi abuela nunca se casó, ella viene así, ¿verdad? Entonces, yo respeto a ella, ¿verdad? Pero yo quería tener la bendición de Dios y me fui, inclusive hablé con ella, lloramos mucho, pero aceptó. Inclusive ella se fue de mi matrimonio y hasta hoy día está feliz con nosotros. Más una barrera que pasamos. Llega el día de la boda, no llueve, con la gracia de Dios no llueve, se van las personas. Nos casamos yo y mi esposa. Minutos después que cuando termina la ceremonia, salimos de ahí, calcularle unos 5 o 10 minutos, se cae la estructura donde nos casamos. Ahí yo digo, después de conocer la historia de San Rafael, digo, seguramente en ese momento hubo la liberación. Así como Tobías se liberó, ahí también tuvimos la liberación porque pasamos muchas dificultades. Y más todavía, les cuento a ustedes, la granja donde nosotros nos casamos se llama Granja San Rafael. Yo ni no sabía en hablarle a ustedes, me da escalofrío. Les cuento a ustedes que nosotros nos casamos 4 días antes del día de San Rafael, en la semana de San Rafael, y ni conocíamos. Luego tuvo una gran repercusión nuestro matrimonio, que un diario local se puso en contacto conmigo, me mensajeó y me dijo si podía publicar. No hay problema, le dije, ¿puedes publicar? Inclusive tengo el texto, van a ver, están viendo ahí el texto, donde me dice que si podía publicar. Yo le dije, sin problema. Ningún momento yo pagué, ningún momento fue programado, fue todo providencia de Dios. Es más, le comento a ustedes que nuestro regalo le dimos todito al hospital regional. ¿Y quién es el protector del hospital regional? Es San Rafael, médico de los médicos. Y en el diario se publicó nuestro matrimonio el 24 de octubre, día de San Rafael. Ni yo lo sabía. Imagínense cómo es Dios. Es más, cuando nosotros nos casamos, nosotros no pudimos tener relaciones sexuales con mi esposa, porque ella estaba en su periodo menstrual. Y luego de días nosotros teníamos el retiro del convivio. Nosotros hacemos parte de un movimiento llamado Convivio Damasco. Y ella se fue a servir. Y no tuvimos. Y cuando el amigo Iván viene a visitarme, me comenta, luego yo me decido en hacer esa oración. Dios me dio el tiempo también de hacer esa oración que Tobías había hecho
antes de tener relaciones con su esposa después de su matrimonio. Es impresionante, realmente muchas veces me da ganas de llorar cuando me recuerdo de esto. Inclusive una oportunidad me fui y le comenté a una amiga nuestra después de días. Se llama la señora Nancy. Es una señora que le amamos mucho, que le queremos mucho, como una mamá nuestra, su esposo también. Y le voy y le comento este testimonio. Y me dice la señora: Fernando, vos tenés que tener la imagen de San Rafael en todos los lugares, en todos los cantos, en tu trabajo, en tu casa. Inclusive ella me regaló una imagen de San Rafael, un chiquitito. Y ese yo tengo, inclusive cuando viajo, yo le llevo así conmigo. ¿Por qué? Porque San Rafael también es protector de los viajantes y siempre le entrego a él. Inclusive ella me trajo de Encarnación. Ella me regaló unos stickers, estampillas de la imagen de San Rafael, me trajo de Argentina, unas 100 estampillas. Y yo mandé bendecir eso. Y yo muchas veces le entrego a los enfermos, así si llego, cuando mi corazón me dice, yo le entrego esas estampillas a las personas enfermas. No le doy a cualquiera, mi corazón me indica a quién darle. Y inclusive tiene su oración de San Rafael, las personas le hacen su oración. Y me recuerdo una señora vecina mía que está con cáncer y se está recuperando. El año pasado estaba pasando momentos difíciles cuando le diagnosticaron el cáncer. Y me fui a visitarle y le llevé una imagen de San Rafael. El testimonio de esa señora es que a partir de recibir esa imagen, inclusive le di la oración, rezamos juntos. Ella dice que a partir de ahí parecería ser que algo le levantó su ánimo y empezó a luchar más por su salud. Y hoy día, cada día más está mejor. Inclusive tengo un amigo que su esposa, ellos viven en Campo Grande y su esposa hace cuestión de 5 o 6 meses, él me llama, me dice: mi esposa Fernando está muy mal. Y yo sé que vos sos un hombre de oración, rezala un poco por él. Y yo le paso a él la oración de San Rafael, le digo: rezale a San Rafael. Rezale a San Rafael, él es muy milagroso, le digo. Inclusive seguramente ahí cerca del hospital, por ahí hay una santería, busca la imagen de San Rafael, manda a bendecir, llevar en el hospital y rezar con tu esposa. Le digo. Y el Señor hizo eso. Y en estos días, hace cuestión de un mes por ahí, yo le pregunté por su esposa y me dice que su esposa está súper bien, se está recuperando. San Rafael es muy milagroso. Ahora justamente estamos en este tiempo de pandemia, a las personas que están de repente por el coronavirus o otro tipo de enfermedad, entréguense a San Rafael, récenle a San Rafael. San Rafael es muy milagroso, le va a escuchar a ustedes. Inclusive las personas que viajan, que récenle a San Rafael, le va a proteger. Además, un amigo me comenta que hace poco una señora le mensajea, le comenta que está con coronavirus, una periodista. Y ese amigo me dice, le pasé la oración de San Rafael, le conté un poco de tu testimonio y le pasé a ella que le rece, le dije que es muy milagroso. Y él dice que la señora rezó y hoy día esa señora también se sanó también. Entonces te digo a vos que estás viendo en este material, si estás pasando con alguna dificultad en tu salud, entregale a San Rafael, es muy milagroso. Y a vos novio, a vos pareja que son casados, esposo, esposa, hagan la oración que está en el libro de Tobías, la oración que Tobías ha hecho, hagan esa oración, entréguele a Dios su matrimonio, que Dios siempre le va a proteger a ustedes con la intersección de San Rafael. Y vos que siempre viajás también, entregarle tu camino a San Rafael, te va a proteger. Muchas gracias a todos. Si te gustó este material, comparte con tus amigos y dale me gusta a la página.